Amado Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por permitirnos acercarnos a ti a través de la oración, a través de las canciones que nos ayudan a expresar el amor, los principios bíblicos que hay en nuestro corazón y lo que tú mismo crees de ti. Gracias porque podemos reunirnos con libertad y poder, Señor, acercarnos a ti con libertad, Señor. Gracias por tu palabra, porque podemos abrirla con libertad y poder gozarnos en ella. Y eso queremos hacer, y eso, Señor, necesitamos hacer. Queremos rogarte que tú nos hables, Señor, sabiendo que el único maestro, el que ilumina nuestro corazón, el que abre nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Usa tu palabra, Señor, para tu gloria y para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, los atributos de Dios. Continuamos con esta serie preciosa y vamos a ver en esta mañana un atributo del cual todos hemos sido beneficiarios, somos beneficiarios y nos podemos gozar en esta característica de nuestro Señor. Es decir, vamos a hablar de la paciencia de Dios. ¿Tiene su Biblia a mano? Por favor, abra el Salmo 145, versículo 8. El libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 8. Dice la palabra del Señor: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vuelvo a leerlo. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es un precioso versículo para que memoricemos. ¿Hacemos ese compromiso? A ver, quiero verle las caras. Amén. Memorizamos este versículo. Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si bien este pasaje no dice explícitamente, no está escrita explícitamente la palabra paciencia, este versículo habla de la paciencia de Dios. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a buscar otro versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vuelvo a leerlo. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como ustedes pueden ver, y luego lo veremos al final, este pasaje sí nos habla explícitamente de la paciencia del Señor. Pero vamos a intentar dar un concepto, una definición. Me ha gustado mucho el concepto que da nuestro hermano Arthur Pink. Él fue un erudito bíblico del siglo pasado de Inglaterra. Y él, hablando sobre los atributos en su libro, dice que la paciencia de Dios es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndoles ser indulgente con el impío y que detiene, por tanto, el tiempo de castigarle. Vuelvo a leerlo para que lo afiancemos. La paciencia de Dios es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo,
¿Sobre quién ejerce la paciencia Dios? Sobre sí mismo, sobre su ser, haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Y pensando en la misericordia de Dios, ¿cómo la misericordia de Dios se ha manifestado? ¿Cómo la misericordia de Dios, su paciencia, su bondad, todos los atributos que hemos venido dando, se van manifestando en nuestras vidas? Vamos a desarrollar en esta mañana 3 puntos, donde vamos a ver cómo la paciencia de Dios se manifiesta al impío, cómo la paciencia de Dios se manifiesta al cristiano, al que es un hijo de Dios, y cómo la paciencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo debemos vivir a la luz de la paciencia de nuestro Señor. Vamos con el primer punto para los que les gusta anotar. La paciencia de Dios se manifiesta día a día con el impío. Vamos a buscar algunos pasajes que están en Salmos, capítulo 7, versículo 11. Salmos, capítulo 7, versículo 11, dice la Escritura: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Fíjese, yo cuando leí este versículo y me puse a asimilarlo, me impactó. Nunca había visto a Dios de esa manera cuando leí este pasaje por primera vez. Cuando era un adolescente yo pensaba que solo Dios era amor y que no era justo ni justicia ni se enojaba por el pecado. Sin embargo, este versículo dice lo contrario. Dice el verso 11 que Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Usted sabe que el vocablo de donde se traduce airado da una imagen que expresa lo que Dios siente en contra de la burla y del pisoteo que hace el impío de su honor y de su nombre. El vocablo expresa echar espuma por la boca. Dios, como juez justo, está airado contra el impío todos los días. Vamos a buscar otro pasaje, Salmos 36, 1 al 4. Salmos capítulo 36, versículo 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Aquí el salmista describe la actitud que tiene el impío. Ahora, a la luz de este versículo, la actitud de Dios de estar airado contra el impío, ¿se justifica o no? Algunos pensarán que sí, otros estarán en duda. Pero vamos a seguir dejando que la Escritura nos hable. Vamos a Proverbios 21. Proverbios 21, 10. El alma del impío desea el mal. Su prójimo no halla favor en sus ojos. Proverbios 21, 10. ¿Qué desea el alma del impío a la luz de la Escritura? El mal. El impío, el que no conoce a Dios, el que está muerto espiritualmente, el que no ha sido salvado y regenerado por el Señor, solo desea el mal. Y vamos a ver más adelante, a medida que desarrollemos el tema,
cómo en el libro de Romanos el apóstol Pablo describe las actitudes que tienen los impíos y cómo dice que no solo disfrutan hacer el mal, sino que se gozan con los que también practican tales cosas. Sin embargo, a pesar que el impío cada día se burla y ofende el honor de Dios con sus pecados, me hacía esta pregunta: ¿qué hace que Dios no castigue inmediatamente el pecado del impío? ¿Qué es lo que hay en Dios, en nuestro Dios, que hace que en el momento en el que el impío está quebrantando sus 10 mandamientos, su ley moral, en el momento en el que, por poner algún ejemplo, el mentiroso miente, el homicida mata, o los pecados que enumera el libro de Apocalipsis, se practica la homosexualidad, el ladrón roba, Dios no saca su espada de justicia y le quita la vida al impío y al pecador? ¿Qué es lo que pasa por el corazón de Dios que Él no hace eso? Su paciencia. Su paciencia. Y ahora hay que hacer una aclaración que es necesaria. Presta atención. El uso referido al impío, tengamos esto en mente, referido al impío, el uso de la paciencia por parte de Dios no le hace ser un juez injusto. Asaf veía en su salmo cómo el impío era prosperado y dice que por un momento su corazón se sintió confundido, se sintió enojado, se sintió perturbado porque veía al impío que aborrecía a Dios, que se extendía como una verde planta que florecía, por decirlo en otras palabras. Y él hasta llegó a pensar que en vano, dice, había lavado sus manos y que en vano se había acercado a Dios. Entonces, referido al impío, cuando Dios utiliza, por decirlo así, permítanme la expresión, su paciencia, no le hace ser un juez injusto, pues dará a cada uno conforme a sus obras. Cuando usted vea allí en Apocalipsis el juicio del gran trono blanco, Dios abre los libros, tiene a la humanidad impía enfrente, grandes y pequeños. El pueblo de Dios no está allí, solamente están los impíos. Y dice la Escritura que fueron todos juzgados según sus obras. Dios dará al pecador, al impío, al que se burla de su nombre, al que no viene en arrepentimiento a Él clamando salvación, le dará su castigo en su tiempo y utilizando su santa y perfecta justicia. Ahora quiero que usted tenga en mente esto. En Dios hay un perfecto equilibrio entre paciencia y justicia. En Dios hay un perfecto equilibrio entre paciencia y justicia. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios utilizó de su paciencia para con el ser humano. Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Algunos de nosotros conocemos la historia. Quizás los niños necesiten escucharla y será compromiso de los padres instruir a los niños en el camino del Señor. Estos dos capítulos hablan por un lado de la maldad del hombre y por otro lado de cómo Dios castigó con justicia el pecado y la abominación del hombre. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 6. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120
20 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿Cómo era la maldad de los hombres en la tierra? Mucha, para que Dios vea y diga, la maldad del hombre ha colmado mi paciencia. Y todo designio, todo pensamiento que cruzaba por el corazón del hombre era solamente, ¿qué dice el versículo? El mal, solamente el mal. Por eso el libro de Romanos dice de que ninguno busca a Dios. Todos somos pecadores, no hay un solo justo en toda la tierra que por sí mismo busque acercarse a Dios. Conocemos la historia. Dios levanta a un pregonero. ¿Cómo se llamaba? Noé. Muy bien. Y él por 120 años fue un pregonero de justicia, según dice 2 Pedro. Llamó al pueblo a arrepentimiento porque el juicio de Dios vendría por el pecado. Y dice la historia que no le creyeron, se burlaron de él, hasta que Noé entró en el arca, fue cerrada la puerta por Dios y ya no hubo más oportunidad de arrepentimiento y de salvación. ¿Qué sucedió? Dice la Escritura que las fuentes de las aguas de los cielos fueron abiertas y comenzó a llover por 40 días y 40 noches. Llovió, llovió y llovió hasta que todo el planeta fue inundado y todo ser vivo fue muerto, fue aniquilado por Dios. Ahora quiero hacer énfasis en esto, hermano. Todos nosotros cuando leemos esta historia nos concentramos en el diluvio y cómo Dios mató a la raza humana. Pero no nos concentramos o nos olvidamos que por 120 años antes que cayese la primera gota de la lluvia, Dios tuvo un pregonero que llamaba al pueblo al arrepentimiento. ¿Qué muestra este hecho que Dios levante a un predicador, si se quiere, para llamar al pueblo al arrepentimiento? La paciencia de Dios. El amor general de Dios para con su creación. Vamos a otro pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante. El apóstol Pablo está hablando del hombre natural. Y dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren cómo en este tiempo Dios ve a la humanidad, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La humanidad hoy es así, que hace que Dios no desenfunde su espada de justicia y les quite la vida en un instante. Su paciencia. A pesar de que el impío blasfema, escupe el rostro de Dios con sus pecados. Según este pasaje de Romanos, Dios en su paciencia les abandonó a que anden en sus caminos, en sus pecados. Hechos 14, 16 y 17 dice esto. Y además de esto, de que Dios simplemente les abandone, lo cual no es poco, dice el verso 17 que no se dejó sin testimonio, dando lluvias, bendiciones y llenando de alegría nuestros corazones. La paciencia de Dios, hermanos, con el impío. El impío no puede decir de que Dios no es un Dios de amor y un Dios de paciencia. Pues hasta el día de hoy hay iglesias fieles que continúan predicando el Evangelio. Hay creyentes fieles que continúan predicando el Evangelio. En segundo lugar, Dios también es paciente con sus hijos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo se manifiesta la paciencia de Dios para con sus hijos? Bueno, primera de Juan 1:9 nos dice que se manifiesta limpiando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice el versículo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted pecó en esta semana? Sí, ¿verdad? Yo también. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de nuestra maldad. Es una muestra de su amor, de su justicia y también de su paciencia. Pero referido al pasaje que hemos leído en segunda de Pedro, ¿cómo se manifiesta la paciencia de Dios? Salvando y completando su pueblo amado y escogido. Noten algo, este pasaje a veces es mal interpretado y mal utilizado, porque se lo usa haciendo razón al evangelismo y haciendo uso referido al inconverso. Sin embargo, el apóstol Pedro no le escribe esta carta al inconverso. ¿A quién le escribe? A la iglesia universal, ¿verdad? No es para el impío, es para la iglesia. Y miren lo que dice, que el Señor no retarda su promesa. La promesa del Señor de que volverá a buscar a los suyos, Él
Él no la está retardando. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para ¿con quién? Para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. El Señor es paciente con su pueblo, no queriendo que ninguno de su pueblo perezca, se pierda, sea condenado al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son los que procederán al arrepentimiento? Aquellos a los cuales el Evangelio les fue predicado, aquellos a los cuales el Espíritu Santo hizo la obra de convicción, de pecado, de justicia y de juicio, y aquellos a quienes Dios salvó. Pero para ser más profundos, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, nos habla quiénes son aquellos que forman parte de su pueblo y aquellos a los cuales Dios le tiene paciencia. Son aquellos que Dios amó, escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, para que sean su pueblo y para que en el tiempo oportuno, el que Él decretó, procedan al arrepentimiento. El Señor me salvó allí por 1998, cuando tenía 12 años de edad, a través de una fiel maestra de Horita Feliz que me predicó el Evangelio. ¿Recuerdas cuándo te salvó el Señor? Ese tiempo, ese momento, esa persona que te compartió el Evangelio, estuvo guiada por la mano soberana de Dios. Ahora hay que hacer una aclaración aquí, a diferencia del impío. Dios no castigará al creyente por sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya cargó con nuestros pecados. Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero si bien Dios no castigará al creyente, sí lo corregirá, y sí lo disciplinará a un hijo o a una hija rebelde. ¿Quién es un hijo o una hija rebelde? Aquel que pretende o aquella que pretende vivir bajo sus propias normas. Para el creyente, la única norma por la cual debemos vivir es la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchos creyentes en este tiempo intentan vivir como vivían antes, como vivían cuando eran impíos. Y hay que hacer una pregunta aquí. Si yo veo a una persona que dice ser cristiana, pero no ama al Señor, no ama a la iglesia. Primera de Juan dice que el amor de Dios viene a nuestra vida y se manifiesta a través del amor que le tengo a mis hermanos. No ama a la iglesia, no ama la escritura, no desea orar, ama el pecado. Esa persona es una mentirosa, dice Primera de Juan. No es creyente. Dios no le ha salvado. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano pretende andar en pecado? Y va a revolcarse en el lodo, en el barro podrido del pecado. Y se levanta, no confiesa sus pecados y vuelve y se revuelca allí. Dios le disciplinará. Si es un hijo, Dios le disciplinará. Y la disciplina le dolerá. Porque solo a través del dolor Dios nos trae nuevamente al camino. Hace un tiempo compartía con un hermano que él hablaba de su testimonio. Y él contaba de que hace mucho tiempo estuvo viviendo lejos de Dios, siendo un verdadero cristiano, hasta el día que se enfermó. Y comenzó a buscar la cura para su enfermedad y dio como resultado que tenía un cáncer. ¿Qué pasó con este hermano?
volvió corriendo a los pies del Señor a pedir sanidad, a pedir comunión, a pedir perdón y limpieza por sus pecados. Hoy este hermano que recobró su comunión con Dios, no recobró su salud, sigue luchando en contra del cáncer. Pero él dice, si no fuera por el cáncer, yo no hubiese vuelto al Señor. La disciplina de Dios duele, pero tiene un buen propósito, hacernos semejantes a su Hijo. Yo no sé cómo Dios le disciplinará a usted. Sí sé cómo Dios me disciplinó a mí hace un tiempo atrás. No quiere decir que a todos nosotros nos va a agarrar cáncer y nos vamos a morir de cáncer. Es un ejemplo que le pasó a este hermano. Dios sabe cómo le disciplinará a usted. Si usted pretende andar en sus pecados, Dios tocará el lugar justo y necesario para hacerle volver. Para algunos será la salud, para otros será su trabajo, para otros será sus bienes, para otros será su estado anímico, su salud emocional, para otros será su buena reputación, no lo sé. Dios sí lo sabe, pero lo que sí sé es que debemos temer y temblar ante el Dios soberano de la Biblia. Por último, hermanos, ¿cómo vivir ante la paciencia de Dios, ante su justicia? ¿Cómo vivir en medio de este equilibrio entre la paciencia y la justicia de Dios? Bueno, a continuación del versículo 9, el apóstol Pedro nos anima a tomar ciertas conductas referidas a esto. Dice la palabra del Señor, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debe andar el pueblo de Dios? Repítelo conmigo. A través de una vida santa y piadosa. Santa. Santa no quiere decir que no pecaremos, quiere decir apartada para Dios. Usted no puede coquetear con el mundo y coquetear con Dios. No puede tener en su mano derecha a Dios y en su mano izquierda al mundo. A través de una vida apartada y una vida piadosa. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Otra actitud que el pueblo de Dios debe tener es esperar la venida del Señor. ¿Usted espera la venida del Señor? ¿Sí? Amén. Debemos esperar la venida del Señor. ¿Qué tal si fuera hoy? Amén. Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Verso 14, viviendo irreprensiblemente, obedeciendo la Escritura. Hermanos, el gran problema del cristiano de hoy es que es desobediente. Pueden conocer mucho de teología, pueden leer muchos libros, pueden hasta tener una formación académica excelente, pueden conocer a Dios intelectualmente, pero el gran problema es que son desobedientes. ¿Quiere que le dé un ejemplo? La Biblia dice que debemos congregarnos. Y hay creyentes que conocen la sana doctrina, que leen libros de los puritanos, de eruditos ingleses, etcétera, 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 pero no se congregan. ¿De qué vale conocer tanto si no somos obedientes?
El Señor nos pidió que evangelicemos. Hay creyentes que no evangelizan. Son agentes secretos del Señor. Déjeme decirle que Dios no tiene agentes secretos. Recuerdo una compañera en la facultad que hasta que el día que se recibió, solamente creo que 1 o 2 personas supieron que era creyente. Sin embargo, a diario pasaban cientos de compañeros por al lado nuestro. No evangelizan. Pasan las personas directo al infierno y no extienden su mano para entregar un folleto, para hablar de Cristo, para exponerle la condición en la que viven. Quisiera también hacer énfasis en algo más personal. Cada uno de nosotros puede llegar a conocer lo que Dios quiere en particular de nosotros. ¿Cómo se manifiesta eso? A través de la constancia en la que Dios va golpeando nuestro corazón, tocando nuestro corazón para tomar una determinada decisión espiritual. Me estoy refiriendo al servicio a Dios. Dios puede estar llamándole a usted a realizar cierto servicio para Él. ¿Cómo sabemos que es Dios? Porque no contradice su palabra y porque es constante. Y hay muchos creyentes que por temor al qué dirán, por temor al compromiso, por temor o porque no desean abandonar sus pecados, no obedecen al llamado de Dios a servirles. Quiero alentarte, hermano. Si Dios te está llamando a servirle en algún área, en algún lugar, deja de resistir el Espíritu Santo. Cuando le decimos a Dios que no, estamos resistiendo y entristeciendo al Espíritu Santo. Debemos vivir irreprensiblemente, obedeciendo la Biblia. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Otra actitud que debemos tener, hermanos, es guardarnos, preservarnos de falsos maestros y falsas enseñanzas. Por eso, hermanos, nosotros y nuestra amada iglesia madre en Rafaela y nuestra iglesia hermana en Sunchales, somos muy precavidos al momento de invitar a alguien a compartir la palabra de Dios. Fíjense que los falsos maestros no se identifican como falsos, no entran a la iglesia diciendo, yo soy un falso maestro, déjenme predicar. No. Dice que tendrán apariencia de piedad. Usted lo verá, lo escuchará, lo verá actuar y va a decir, qué hombre piadoso, este es un hombre de Dios. Sin embargo, es un falso maestro. Y esos falsos maestros se encargan de mezclar la Biblia con verdades y mentiras, hacer uso de herramientas humanas para torcer las Escrituras y llevar a manipular a la iglesia, siempre o la mayoría de las veces, por un final económico. Cuidado con los falsos maestros. El Señor nos dé sabiduría para que este púlpito sea ocupado solamente por hombres de Dios, que estemos seguros que son hombres de Dios. Por último, hermanos, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos tener, hermanos, el anhelo profundo, ardiente, de buscar a Dios y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Por eso hemos puesto esta serie, los atributos de Dios. El pueblo de Dios no conoce a Dios. Si usted le da una hoja en blanco y le dice, escríbame 5 de los atributos de Dios, de todos los atributos de Dios, muy pocos escribirán 5. El pueblo de Dios no conoce a Dios.
quiere lo que Dios le puede dar, las bendiciones de Dios, pero no conoce a Dios. Debemos buscar crecer en el conocimiento y en la comunión con Dios. Y esto se resuelve a través de dos formas. En primer lugar, a través de mi relación personal con Dios. Orando, hablando con Dios y leyendo su palabra. Su palabra. ¿Usted lo hace? Si lo hace, amén, le felicito. Si usted no lo hace, arrepiéntase, ordene su vida y hágalo. Aquí hay algo que quisiera hacer una aclaración. Pasar tiempo con Dios no significa leer un libro cristiano. Pasar tiempo con Dios significa leer la Biblia. Charles Spurgeon decía, vive en la Biblia y visita buenos libros. Es bueno leer libros. Yo leo libros. De hecho, les compartí un libro de un puritano excelente. Pero antes que un libro que no es inspirado por Dios, yo debo leer la Escritura, que ella sí es inspirada por Dios. Vive en los libros, vive en la Biblia, habita en la Biblia y visita buenos libros. ¿Se entiende? Amén, hermanos. Hay muchos creyentes en esta época que basan su vida espiritual en libros. Y los libros son buenos, pero no son inspirados. No es la palabra de Dios. Debemos tener como prioridad la Escritura. Y en segundo y tercer lugar, buenos libros. Pero en primer lugar, la Escritura. Y la segunda manera en la que crecemos en nuestro conocimiento de Dios es teniendo comunión con la iglesia. Usted no va a crecer, hermano, hermana. No va a crecer espiritualmente si usted no tiene comunión con la iglesia. Usted sabe que yo no tuve la bendición de que un hermano mayor me discipule. Se siente conmigo, me abra las Escrituras, me enseñe los rudimentos del Señor. No lo tuve. Pero sí tuve una iglesia que abría los miércoles, los sábados y los domingos. Y yo no faltaba nunca. Y no lo digo para mi vanagloria, hermanos, por favor. Quiero exaltar la fidelidad de la iglesia allí en Icaño, Catamarca. Me acuerdo de mi pastor, don Julio Falcón. Él ya está con el Señor. A veces íbamos a la reunión de oración y estaba él solo, orando por la iglesia. Íbamos los sábados a la reunión de estudio y en muchas oportunidades estaba solo. ¿Y qué hacía? Oraba por la iglesia. Llegaba uno o dos hermanos, empezaba la reunión. Los domingos teníamos la cena del Señor y en la segunda reunión de enseñanza. Allí el Señor fue nutriendo mi vida y la vida de los que se congregaban allí, conociendo a nuestro Señor. No falte a la iglesia. Recuerde lo que siempre decimos. Si usted no puede congregarse por alguna razón justificable, amén. El Señor lo sabe y usted no debería sentirse condenada o condenado. Pero ahora, si pudiendo congregarse, usted desprecia ese privilegio, usted está pecando. Porque como el hermano Hugo nos hacía recordar a través de aquella imagen, el congregarse es un privilegio para nosotros. Hay países donde no pueden estar así. No pueden abrir las Escrituras. No pueden cantar con libertad. Porque hay persecución. Y si cayese enfermo y tuviese que pasar mucho tiempo internado, tampoco podría congregarse. Entonces ahora que sí puede, disfrute este privilegio. Charle con sus hermanos. Pregúntele de su vida, de sus cosas, del trabajo, de la familia. Hable sobre temas espirituales. Ayuda a su hermano a crecer en la fe. Esa es la comunión. Esa es la comunión.
¿Qué piensa usted que hacía el apóstol Pablo mientras armaba tiendas? Hablaba con los demás. Mientras trabajaba en su oficio, charlaba. ¿De qué tema? Seguro que de la Escritura. Pero también habrán hablado de qué otra cosa. ¿Qué vamos a comer? Temas normales de la vida diaria. Hable con sus hermanos. Para eso está el tercer momento de la reunión, el momento de comunión. Mientras tomamos unos mates, un café, charlamos, podemos hablar de nuestras vidas. No lo desaproveche. Oramos para terminar. Amado Señor, gracias. Gracias por tu paciencia. Gracias porque tu paciencia fue una bendición para nosotros cuando no te conocíamos. Nuestros pecados te afrentaban, Señor. Con nuestras vidas escupíamos tu rostro. Nos burlábamos de ti. Usábamos tu nombre en vano. Mentíamos, hurtábamos, robábamos. Pero por la gracia del Señor, por tu gracia, Padre, por tu gran amor, nos salvaste y te agradecemos en esta mañana. Gracias por el regalo inmerecido de la salvación. Gracias también, Padre, por la paciencia que tienes para con nosotros hoy siendo creyentes. Gracias por tu disciplina que nos corrige y nos ayuda a ser como nuestro Señor Jesucristo, que completa la obra de salvación y de santificación en nosotros. Amado Dios, queremos pedirte que nos ayudes a vivir como recién estábamos analizando. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo. En nuestras fuerzas no lo podremos hacer. Por eso clamamos a ti, Señor. Ayúdanos a vivir santa y piadosamente, esperando la venida del Señor, guardándonos de falsos maestros, teniendo comunión, conociéndote a ti y a tu pueblo que tanto amas. Te alabamos, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Queremos que bendiga, Señor, también nuestra comunión como iglesia. Bendice este momento que continúa en la reunión. Bendice a mis hermanos que están presentes hoy aquí, que han preparado sus corazones para acercarse a este lugar, alabarte, orar y escuchar tu palabra. Bendice a las personas que escucharán también este audio a través de internet. Bendice también a los hermanos que no pudieron asistir. En el nombre del Señor Jesús. Amén.